¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Daniel Carreón, como lo mencionaba mi compañero. Vamos a estar hablando un poco sobre torres de telecomunicaciones autosoportadas de marca Trilon y específicamente de marca línea Titan, perdón. ¿Qué es lo importante de todo esto? Es saber la diferencia entre una torre autosoportada y una torre atirantada. Para no gastar mucho tiempo en un tema que no es de esta presentación, recordaremos rápidamente que una torre atirantada de retenidas de vientos, como muchos también le llaman, es una torre que es es fácil de instalar, es económica, pero también tiene un problema muy grande, el cual es que requiere mucho espacio para hacer la instalación. Estamos hablando de aproximadamente un 70 a un 50% de la altura. Es decir, una torre de 30 metros, por ejemplo, requiere lo mínimo que debería tener es 15 metros a la redonda para poder colocar los tirantes. Si hacemos una reflexión rápida en la ciudad o en una zona como una montaña, vamos a tener mucho problema, ya que no vamos a tener espacio donde colocar estos elementos, ¿verdad? Muy normalmente este tipo de instalaciones las vemos en los cerros, a las orillas de la ciudad, o como les comentaba, dentro de la ciudad en pequeños espacios para poder hacer colocar nuestro equipo principal. ¿Cuál es el equipo principal del que estamos hablando? Pues digamos del 100% de las ventas de las torres, hablamos de que las torres de telecomunicación se enfocan a aproximadamente un 90 a un 95% para enlaces. Es decir, el resto de las aplicaciones como radiocomunicación en 2 vías, como sistemas de pararrayos, iluminación, CCTV, ocupan muy poca parte de la aplicación, un 5% aproximadamente. ¿Okay? Ahora bien, ¿por qué es importante conocer estas torres autosoportadas? Lo más importante es el espacio. Hablemos de que una torre en general, ¿verdad? Todavía no entrando a esta línea de torres superlivianas, una torre en particular ocupa de un 10 a un 15% de espacio, ¿verdad? Que ya es bajarle mucho a ese 50-70% de espacio que ocupa una torre atirantada. Ya con esto pues sabemos de que podemos ponerla incluso en el patio de una casa, rentar un espacio pequeño en un cerro o incluso, como lo veremos, adaptar una instalación en la cima de un edificio ya existente. Una torre autosoportada, es cierto, va a gastar más, vamos a llamarle más peso o más infraestructura en el punto de cimentación, ya que como no tiene tirantes, volvemos a repetir ese tema, toda la carga de la torre, todos los esfuerzos concentrados se van a dirigir a través de los elementos de la torre hasta la base, ¿ok? Por eso el lado de cimentación va a ser bastante más grande. Ahorita veremos qué tan grande es en comparación a las torres autosoportadas comunes o ya existentes en México en relación a nuestra torre Titan. En este caso el implementar una torre autosoportada no es por gusto, es básicamente por restricción de espacio. Es muy importante tener ese dato, ya que es, dependiendo el tipo de torre, desde 3 a 4 veces hasta 10 veces más cara que una torre atirantada, pero va a ser su única solución en zonas con bajo espacio. Este tipo de torres tienen una limitante, ¿verdad? Las vemos muy robustas, las vemos que son materiales muy gruesos, pero al final del día, y como cualquier estructura, está limitada a cierta cantidad de carga, soporta cierto nivel de arrastre y por tanto está diagnosticada para ciertas velocidades de viento. Vamos a ver ahorita un poquito más de ese tema. Es importante saber que estas torres sufren mucho más daño estructuralmente que una torre atirantada y por tanto existen limitantes que están señalizadas en una norma que es vamos a llamarle, donde se reúne todas las características y todas las precauciones necesarias para recomendar una torre, la cual es la TIA 222, ¿ok? Esa norma es la que nos va a dictar todo el funcionamiento y correcta recomendación en una torre autosoportada. Para no meternos tanto en tema, ¿verdad? Porque sí es algo complicado explicar esta norma a detalle. Es una normativa norteamericana que tiene aproximadamente unas 150 páginas de pura información técnica. Aquí lo que nos quiere decir esta norma en pocas palabras es que tengamos mucho cuidado con lo que le montamos a la estructura. Un ejemplo rápido es,
Vamos a pensar en una llamada habitual que nos hacen es qué tipo de torre nos sirve para una antenita de 1 metro de diámetro. ¿Okay? Bueno, esa información tiene que ser desglosada con mucho cuidado, ya que este tipo de información depende mucho de la resistencia del viento. Por ejemplo, en las imágenes que tenemos ahí en la presentación, vemos que las 3 antenas que tenemos aquí son de 1 metro aproximadamente de diámetro, 3 pies, y cada una va a tener una resistencia diferente contra el viento, ¿verdad? Como lo pueden ver, hay ciertos valores que la norma nos pide investigar para revisar qué tantas antenas podemos montar sobre una torre. En pocas palabras, la antena tipo rejilla no va a presentar nada de obstrucción al viento, se le pueden montar muchas de ellas, y en cambio un plato sin ningún tipo de radom o un plato cóncavo como el de en medio va a generar un arrastre tremendamente grande que nos puede terminar por tirar la torre. ¿Okay? Lo que nos dice la norma es básicamente eso, tenemos que regular la capacidad de instalación y pues como quien dice, ¿verdad? Tenemos que llevar un registro de lo que estamos instalando en la torre para que esta no vaya a tener algún problema literalmente que se desplome porque no calculamos bien la carga que iba a tener este equipo. ¿Okay? En este tipo de torres hay que hacer una valoración. No vamos a entrar tanto en detalles técnicos, pero sí necesitamos saber que existen diferentes tipos de torre, incluso aunque sean dentro de una misma familia. Existen torres de telecomunicación de la misma altura, pero que una va a soportar muy poco porque es una torre económica, es una torre esbelta, y hay otras versiones a la misma altura que van a soportarnos más viento, más carga. ¿Por qué? Porque se están utilizando secciones más anchas, ¿verdad? Materiales incluso de mayor espesor, por lo tanto van a tener mayor resistencia a la hora de que le montemos equipo. Aquí, por ejemplo, un recorte del catálogo directo del fabricante. Estamos hablando de que existen torres livianas de secciones, por ejemplo, delgadas 4 y 5, y existen secciones más robustas, secciones 8 y 9, por ejemplo, y que nos dan valores muy diferentes de soporte de carga. ¿Okay? Es muy importante también, ¿verdad? Para terminar la parte teórica de esta mini presentación, saber que requerimos datos de entrada para poder hacer una recomendación. Ustedes no se preocupen, ustedes no tienen que conocer la normativa, ustedes solamente tienen que apoyarnos un poquito con la parte de entrada de datos. ¿Qué es esa entrada de datos? Pues lo más importante, ¿no? Para empezar, la altura de la torre. Otra cuestión también es que requerimos saber un poco de la zona donde se va a instalar. Más que nada es un dato muy importante para la norma saber qué qué tipo de viento va a soportar en dicha zona, ¿verdad? No es lo mismo una instalación en una zona urbana al norte de México que una instalación totalmente expuesta en una costa allá por la península de Yucatán, ¿verdad? Es un ejemplo. De igual forma, algo también que requerimos saber son los equipos que se van a instalar. Entre más información tengamos, va a ser mejor. ¿Por qué? Porque vamos a recomendar algo exactamente para lo que estamos buscando la torre y le vamos a alcanzar a dar un excelente costo-beneficio sabiendo bien el uso que se le va a dar. Incluso nosotros aquí ya tenemos la parte de un formato que podemos apoyar para avanzar muy rápido en este tipo de datos de entrada. ¿Okay? Antes de pasar a un pequeño video donde vamos a explicar las partes de la torre Titán, quería hablar de que para esta marca vamos a manejar dos versiones, ¿verdad? La más común y la más utilizada es hasta el momento la torre Titán, la cual se vende desarmada, llega a alturas de 29 metros. Las secciones son de 8 pies, vamos a ver un poco más de detalles en el video que vamos a mostrar a continuación. Y es importante saber que tenemos una familia de torres que también, bueno, ya de hecho se elevan a alturas superiores hasta 58 metros. Esta línea de torres se llama Super Titán KD, e incluso tenemos torres bajo pedido especial más robustas, ¿verdad? ¿A qué vamos con todo esto? A que si bien nos vamos a enfocar mucho en la parte liviana de torres livianas Titán, tenemos soluciones para poder apoyarles en su integración a cualquier altura. ¿Okay? Vamos a ver un pequeño... ¿Qué tal? Muy buen día. En este momento vamos a hablar acerca de las torres marca Trailor, en específico las torres
Línea Titán. Las torres Titán, como lo podrán ver, es una torre ultraligera, la cual se compone de varios componentes. Existen secciones desde la 2 hasta la 13. Una de las principales ventajas, como lo alcanzan a ver aquí, es su gran esbeltez. Estas torres son altamente codiciadas porque ocupan un espacio muy pequeño en el suelo. Como podrán verlo, esta sección en particular es una sección 2, es decir, es la punta de la torre. Esta torre en particular empieza de los 23 centímetros, si no me equivoco, en la parte superior, hasta llegar a la sección más ancha, que es una sección de 1 metro con 20 centímetros. Como podrán imaginarse, y acostumbrados aquí en México a ver torres súper anchas, súper gigantes, ¿verdad?, que abarcan mucho espacio, estas torres vienen a hacer una revolución en relación a lo que ocupan de espacio en esbeltez y lo que se pueden levantar. Estas secciones normalmente se venden en alturas, bueno, por cada sección de 8 pies. Esto equivale a 2.4 metros. Nos pueden dar alturas hasta de 29 metros, es decir, es un excelente costo-beneficio porque las torres anteriormente que nosotros conocíamos, autosoportadas, tenían que ser gigantescamente anchas para poder soportar esa altura. ¿Okay? Como podemos ver, estas torres ya incluyen lo que viene siendo en su parte superior un mástil y también incluyen en su parte inferior, ¿verdad?, el sistema de cimentación. ¿Esto por qué es bueno? Porque ya no tenemos que preocuparnos por comprar accesorios adicionales. Aquí mismo en la compra de un solo modelo ya nos llevamos toda la torre. Como podemos imaginar, cada proyecto es diferente y cada equipo instalado va a ser diferente, más pequeño o más grande. Para toda esa solución, para toda la recomendación de torres, siempre es necesario conocer qué equipos se van a montar en dicha estructura. ¿Okay? Esto es importantísimo porque en esta torre podemos armar configuraciones diferentes. Es decir, como lo mencionamos, hay 13 tipos diferentes de secciones. Esta es la más esbelta y es la número 2. Tenemos secciones que va hasta la sección 13 y dependiendo la altura que queramos dar, podemos seleccionar por ejemplo, las 4 secciones más esbeltas de arriba o podemos seleccionar las 4 secciones más robustas de abajo. Obviamente, entre más robustas tal vez pueda aumentar un poco el precio, pero también es cierto que va a aumentar bastante la resistencia al viento, muy importante. Es decir, entre más anchas las secciones que elijamos, más capacidad de carga va a tener la torre. Aquí también es importante mencionar, y lo veremos más a fondo en las fichas técnicas de los equipos, pero estas torres se entregan totalmente desarmadas, es decir, un cliente nuestro no requiere un transporte especializado, no requiere de trailers o un trato especial con fleteras, ya que estas torres se entregan ya sea en tarima o próximamente en cajones 100% cerrados, los cuales le van a permitir a usted transportarlas incluso en pickups de 1 tonelada, esas troquitas pequeñas que admiten cualquier tipo de carga. ¿Okay? Es importante también mencionar que ya estando en campo, el trabajo de cimentación es muy pequeño. Estamos hablando de, si la torre mide, la más grande, ¿verdad?, 1.20 metros de ancho, la cimentación no es mucho más grande. Estamos hablando de 1.5 por 1.5 metros, dependiendo el tipo de torre. Esto viene también a ser una revolución, ya que antes los dados de cimentación que se utilizaban llevaban toneladas de peso de concreto. ¿Okay? Muy importante mencionarlo. Así también, ya como experiencia que hemos tenido, nuestros clientes avanzan muy rápido con estas torres, ya que les llegan desarmadas, ellos preensamblan de esta forma en su taller y ya las secciones prearmadas son mucho más rápidos de instalar en campo. ¿Esto qué va a significar? Pues va a significar un ahorro en tiempo muy significativo, va a ser una agilidad tremenda. Y pues no es lo mismo, ¿verdad?, estar armando secciones ya prearmadas en campo, lo que va a dar mucha seguridad al instalador y pues nos quitamos el problema de estar perdiendo piezas ahí cuando andemos como decimos, ¿no?, en la montaña y instalando. No vamos a tener ninguna preocupación por este tema. Así también, pues bueno, solamente hacer la mención de que la línea Titán es la torre más liviana que manejamos en nuestra línea de torres autosoportadas. Alcanza alturas de 30 metros y tiene características únicas que no habíamos visto anteriormente.
Y pues como ya lo conocerán nuestros clientes, les recomiendo que hagan una cotización. Hemos mejorado bastante los precios y van a tener una solución bastante económica, y eso es la mejor alternativa ante las torres convencionales tipo atirantadas que antes utilizábamos, bueno, que seguimos utilizando diariamente, pero esta es una solución para cuando no tengamos más espacio donde colocar una torre más que unos cuantos metros, ¿ok? Muy importante esto, recordémoslo, líneas marca, torres marca Trilon, nuestra línea Titan, la mejor solución para pequeños espacios en torres de telecomunicación. Gracias. Ok, pues esta fue nuestra torre Titan. Como lo pudieron ver, no es nada diferente, es algo totalmente diferente a lo que hemos visto. Es una torre liviana, es una torre esbelta que nos va a ayudar en muchísimas aplicaciones de poco espacio. Nosotros cuando entregamos una torre Titan se entrega con algún tipo de documentación. En este caso es muy rápido mencionar aquí los puntos, y les sirve mucho a nuestros clientes porque ya viene un perfil básico de cimentación, ya viene lo que es el armado de varillaje, el armado del castillo, como lo conocen también, para este tipo de torres. Hay que tener mucho cuidado porque el fabricante nos habla en este punto de suelos estándar, ¿verdad? De condiciones ideales para la fabricación de este dado de concreto. Es muy importante hacer mención de que estos planos no sustituyen en ningún momento el trabajo o la labor realizada por un ingeniero civil, un ingeniero estructurista, ya que se debe consultar con ellos en todo momento para la elaboración de un dado de cimentación para este tipo de estructuras. Y pues bueno, nada más recordarles aquí también la parte de que estamos hablando de torres que en su cara más ancha, en la sección más grande, únicamente miden arribita de 1 metro, ¿okay? Son torres muy diferentes a lo que ya veníamos manejando. Y también hay que ser bastante objetivos en esta parte. Esta línea de torres Titan poseen un galvanizado llamado pregalvanizado por el fabricante. ¿Por qué es importante esto? Porque tenemos que declarar esto cuando hacemos un proyecto. Hay que tener cuidado en la solicitud que hace el usuario final, ya que aunque sí está galvanizado en caliente esta torre, hay ciertos requisitos donde no cumple como una torre inmersión en caliente, ya que el proceso de galvanizado es antes de hacer las perforaciones y los cortes a la lámina, ¿okay? En este tipo de torre tendríamos que decir que está al menos 1% en los cortes, en las perforaciones, donde no llega el galvanizado. Por lo tanto, siempre en todo momento es muy importante hacer la correcta, utilizar la correcta pintura y pues seguir todo el resto de consejos de instalación, como iluminación, como pararrayos, etcétera, ¿okay? Aquí tenemos algunas ventajas comerciales destacadas de este tipo de producto. Como lo podemos ver en las primeras 2 imágenes, esta es una torre desarmada totalmente. De hecho, la de la izquierda es una torre real. Para ser exactos, si no me equivoco, en esa tarima venían 4 torres desarmadas para un cliente de un mismo proyecto, ¿okay? Si se fijan la diferencia de tener 1, 2, incluso 3 o 4 torres empalmadas entre sí en una tarima totalmente desarmadas, no se va a reflejar directamente en el costo del flete. Es decir, aumentar una torre a lo mejor nos aumentará no el doble, sino un 10%, un 15% extra en el flete. Y bueno, ahora lo que tenemos en la nueva presentación que vamos a manejar son torres empacadas directamente en cajones de madera. ¿Cuál es la ventaja? Pues que directamente, como nos llega de fábrica, les va a llegar a ustedes así directo a su destino. No se nos va a salir ni una tuerca ni un tornillo, viene totalmente sellada este cajón. Algo importante, si alcanzan a ver las medidas que vienen ahí, estamos hablando que de largo son 2.4 metros. 2.4 metros hablamos de que pueden ir sin problema alguno adentro de una pickup o algún transporte no especializado. Esto es una mejoría tremenda en cuestiones de flete para que ustedes ahorren. A la derecha tenemos otra comparativa de lo que se hacía anteriormente o lo que se tendría que hacer con una torre de telecomunicaciones de largueros de 6 metros tubulares. Si fijan, es un transporte muy especializado que créanme que les va a aumentar muchísimo el costo en flete ya cuando terminamos el proyecto.
Otra de las ventajas comerciales, como ya lo mencionábamos, es que si bien una torre autosoportada tiene mayor cantidad de trabajo en cuestión de cimiento a comparación a una atirantada, también depende mucho del tipo de torre. Aquí pueden ver el comentario en verde y en rojo, que de hecho hay una disculpa, no son 7 pies, son 7 yardas cúbicas de concreto contra torres semejantes que se le pueden llamar livianas, donde estamos hablando de casi el doble de concreto, ¿okay? Estamos hablando de que estas torres, incluso en su familia, en su división de torres livianas, ocupan la mitad de concreto que una torre estándar en esta familia de torres. Muy importante eso, porque imagínense ustedes el trabajo que es llevar 10, no es lo mismo llevar 10 sacos de concreto, 12 sacos de concreto al sitio, que 24, que 32, ¿verdad? Es muy importante eso a la hora de los acarreos. Para estas ventajas comerciales, también hablando ya de la cimentación, hay que recordar que las torres incluyen ya su cimentación, por lo tanto ya no tenemos que estar comprando piezas por separado. La parte de cimentación se basa en una pequeña base que se forma de 3 anclajes que son como una extensión de la pierna de la torre. Esto ya viene incluido. Pero también se pueden conseguir bases armadas que le llaman la short base, que mejor dicho, disminuye el tiempo de trabajo ya que viene armadita y nada más es cuestión de dejarla ahí en el orificio que hicimos para cimentación. E incluso tenemos bases especiales que se pueden adaptar para roca, ¿verdad? En este caso en zonas rocosas, en el cerro, en las montañas donde no tenemos tanto espacio para excavar, también hay adaptaciones que se pueden hacer sobre la roca misma. E incluso tenemos bases que se pueden adaptar a techos de casa. De hecho, esta yo creo que es la primera vez que nos toca hablar abiertamente de que una torre autosoportada se puede adaptar al techo de un edificio o una casa habitación. Obviamente, como les mencionaba, siempre con apoyo de un calculista que nos diga que el terreno va a soportar, que el techo es capaz de soportar esta carga, ¿ok? Y pues para terminar de hacerla, aquí lo importante y muy interesante es que tenemos equipo para adaptar en concreto ya existente. ¿Okay? Y así tenemos un dado de concreto, una losa de buena calidad, podemos adaptar este tipo de torres comprando las bases y el anclaje específico para esta aplicación. Por último, la última ventaja y también no menos importante es que el instalador puede hacer uso de avanzar con el armado paulatinamente. ¿Qué es esto? Cuando se adquiere una torre nos va a llegar en una caja, en un cajón armado como lo tenemos en la imagen. El instalador o el cliente lo puede almacenar X cantidad de días ocupando muy poco espacio, gastando muy poco en flete también. Y a la hora de hacer la instalación, para ahorrar tiempo, el instalador puede armar por etapas la torre, es decir, prearmar las torres en las secciones como se ve en la imagen. ¿Para qué? Para que ya la instalación en sitio sea mucho más rápido y con eso estamos ahorrando alrededor de un 50 a un 60% de tiempo en campo. ¿Okay? Que como lo sabemos, pues el tiempo en campo es el más complicado. Como resumen, pues básicamente tenemos una torre de excelente costo-beneficio, muy buen transporte y muy fácil armado, costos bajos de cimentación y espacio, ese es el punto principal creo yo de este tipo de torres livianas, y es muy adaptable o tiene adaptabilidad a cualquier instalación. Los vientos siempre va a ser un punto importante, pero estas torres nos van a soportar hasta 100 millas por hora según el tipo de torre y equipos a instalar, y va a ser la mejor solución para proyectos de WISP en zonas de difícil acceso. ¿Okay? Eso sería todo. Vamos a ver si tenemos algunas preguntas aquí con los compañeros. Sí, así es, Daniel. Mira, aquí tenemos varias preguntitas que nos están haciendo a lo largo de la plática. Si por favor nos podrías apoyar en responder algunas de ellas, por favor. Ok, claro que sí. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera duda que nos sale es ¿cuál sería la torre más grande y más pequeña que se puede armar con este tipo de torres? Aquí pues la torre más pequeña es únicamente una sección, ¿verdad? Que quedamos que eran 8 pies y nos dan 2.4 metros. Y la más grande que se puede armar en esta línea de torres son de 96 pies, lo equivalente aproximadamente a 29 metros. Esa es la limitante para esta línea de torres.
Una segunda pregunta es la parte del sistema de aterrizaje y pararrayos. Preguntan si se puede, se pregunta si se debe utilizar un sistema de pararrayos para la torre. Es correcto. Este fabricante, por la normativa TIA que les mencionaba, un pequeño apartado que menciona la norma es que se deben de aterrizar y se debe colocar un sistema de pararrayos, aunque sea algo básico. El mismo fabricante tiene sus piezas de pararrayos y aterrizaje para todas las torres que ellos manejan, y también se pueden conseguir obviamente dispositivos adicionales con otras marcas que manejamos como Total Ground, Linked Pro, aplicaciones tecnológicas, etcétera. ¿Okay? En este caso preguntan también si cuál sería la pintura adecuada para este tipo de estructuras. Aquí sí es muy variado, aquí no hay legislación, no hay normas para hacer esto. Normalmente podemos partir como base de una pintura acrílica base agua y podemos crecer todo lo que queramos hasta meterle una calidad alta con pintura en 2 tiempos, es decir, epóxico más el tono final. Aquí no hay normativa a aplicar, puede ser con la marca de pintura que ustedes más confianza tengan, y nada más respetando el tipo de pintura, que son 7 franjas, 4 naranjas y 3 blancas en todo momento. ¿Okay? Y bueno, como última pregunta, aquí por el tiempo, nos preguntan en este caso de qué tanta compatibilidad hay con canastillas o plataformas para este tipo de torres. ¿Okay? Para este tipo de torres es muy limitada. ¿Por qué? Porque si lo vieron, esta es una torre enfocada a ser liviana, es una torre, podemos llamarla de aplicación económica, y por lo tanto no es compatible con este tipo de plataformas o con este tipo de canastillas. El instalador debe subir con sus arneses con doble gancho para siempre estar sujeto al menos en un punto de la torre. ¿Okay? Esa sería la forma correcta de utilizar la torre. Y pues por tiempo nos tenemos que despedir. Vamos a seguir contestando unos momentos las preguntas a través del chat, y cualquier duda que tengan, mi nombre es Daniel Carreón, estamos a la orden para cualquier duda, cualquier proyecto que tengan. Muy buena tarde.